Conversaciones. Ideas de personas sobre cosas. Os damos la bienvenida a Conversaciones, el programa en el que trataremos ideas de personas sobre cosas. Hoy escucharemos qué opinan Platón, Robert Rauschenberg y Ari Folman sobre la realidad. La voz que os habla ahora es la de Fran Cabañas, y para tratar este tema cuento con una persona con la que comparto realidad y realidades. Andrés Rodríguez. Muy buenas. ¿Qué tal? Con un real. Con una persona verdaderamente muy real. Vivimos en una sociedad. Vivimos en una S palabra. Que existe, que es algo que existe. Sí, lamentablemente quizá, Sí. pero es algo que existe. El preámbulo para este programa es sencillamente admitir que hay algo que existe y que es lo que tenemos que considerar real. Sí. De forma inevitable, además, Sí. no, de forma inexorable, pues sí. Sí. Vivimos en una realidad. Además, así preparando el programa, vamos, yo creo que nos ha pasado a todos en plan, vale, acotamos un poco la realidad porque es un poco amplio. Es como, no, en realidad, todo lo que existe y ya está. Pero bueno, es decir, en este programa hablaremos sobre la realidad, que es pues lo que está ahí de manera presente y existente. Así que lo es todo, probablemente. Sí. Sí. Bueno, vamos a dejar de hacerle un poco el imbécil y vamos a hacer el imbécil en otros ámbitos, pero bueno, antes vamos a alertar a la gente de que igual hay algunos temas que realmente no les gustaría escuchar, como son disociación de realidad, adicción o drogas, que son pues los tres temas un poco más peliagudos que vamos a tratar en principio en el programa de hoy. Y además que, bueno, que escuchando esto podías cuestionarte de nuevo si vivimos en una R palabra o una S palabra o, bueno, si existe algo verdaderamente. Igual sembramos ahí la semilla de la duda. Posible crisis existencial, ¿eh? No, poca broma, que un lunes por la tarde es un mal momento para tener una crisis existencial. Y creo nada, que en realidad en nuestra generación vivimos un poco una crisis existencial continua. sí, pero creo que es una crisis existencial más física y menos metafísica. No sé si me explico. Sí, puede ser. Claro, o sea, yo qué sé, yo vivo en una crisis de angustia permanente, pero no es por si la realidad que tengo delante es objetivamente experimentable, es por si yo que sé voy a sobrevivir hasta los 30 años. Por cómo es la realidad, sí. más que por qué es. Pero vamos, sí. Igual nos distrae, oye, igual pensar en metafísica nos distrae del mundo material, pero... Que algo así sea una distracción, que algo tan denso sea una distracción es una locura en realidad. Bueno. Pero como es la locura que tenemos que abordar hoy, pues vamos a ir empezando, si nos parece bien, con lo más antiguo probablemente de la realidad humana plasmada en el arte y en la cultura, como son las cuevas de Altamira. Sí, de hecho además traemos en concreto las cuevas de Altamira y no otras pinturas rupestres. Porque somos patriotas, básicamente. Bueno, vale, es que no voy a hacer ni otra explicación. Ya la que iba a hacer no la voy a hacer. No, que sí, explícalo. Que si no nos perdamos el contexto. No, sencillamente pues eso, porque es una representación muy fiel de la realidad para lo primitivas que eran las técnicas en su momento y tiene pues algo distintivo respecto de otras pinturas como es el aprovechar el soporte que eran los muros y las paredes de estas cuevas. Efectivamente, son unas pinturas, bueno, probablemente uno de los primeros vestigios de arte y cultura en la especie humana, tal y como la conocemos. Y aquí, bueno, yo siguiendo a Gobern, al libro del bisonte, la realidad virtual y tal, pues podemos destacar varios aspectos respecto a cómo se plasma la realidad en estas obras tempranas. Como decía aquí mi compañero, pues evidentemente se trata de utilizar el soporte, de utilizar la pared de la cueva concretamente y de utilizar el relieve de la propia cueva, de utilizar las proporciones y las irregularidades de la roca para plasmar con más efectividad la realidad, un poco intentando acercarse a esta realidad por los medios que tienen a disposición. Sí, de hecho, bueno, aprovechaban los homínidos del Paleolítico superior, pues para... aprovechaban, como decía, esos relieves de la roca para aportarle tridimensionalidad a sus creaciones, que además eran de gran formato, y aprovechando también pues la enormidad, ¿no?, de esos muros de las cuevas. Y el caso es que, bueno, era un intento de representación muy fiel, como decimos, usando estos elementos. Trataban pues de detallar incluso las jorobas o las pezuñas de los bisontes o ciervos o caballos que representaban, de las figuras animales al final. Y cabe destacar pues también, por ejemplo, el uso de distintos colores, y es que estas pinturas no eran monocromáticas,
sino que, bueno, usaban, por ejemplo, tonos negros para los contornos y tonos rojos para rellenar, entre otras cosas. Sí, además destaca por la optimización de la información, está tanto el relieve como bueno, la variedad de colores, que es algo que, bueno, ahora igual nos parece un poco dado por hecho, pero en el Paleolítico Superior, ojito, que estamos hablando Claro. de Sirius Business. Y se trata pues de intentar optimizar la cantidad de información, pero siempre en un intento de acercarse a una realidad que es infinitamente compleja. Por tanto, la diferencia, o al menos yo entiendo que la distancia que hay entre una pintura o una representación aún más esquemática y la realidad mundana y la relación que hay entre esta representación o cualquiera de las representaciones que tenemos ahora y la realidad, la distancia es infinita igualmente, o sea que tampoco supone un cambio importante si consideramos que la realidad es infinitamente compleja e imposible de representar en su complejidad. Sí, desde luego, y el caso es eso, que es encomiable con lo primitivas que eran sus técnicas, lo cerca que, bueno, lo bien que representaron esta realidad de la que hablamos. Y de hecho, esa optimización de la que, o sea, que mencionabas tú, pues por ejemplo, o sea, se ve con ese uso del contorno, por ejemplo, que bueno, para su momento, pues es algo a valorar porque es una forma de tratar la realidad, de tratar la forma de los elementos y representarla, pues que era importante y era un gran avance en su tiempo. Siguiendo a Gubern, algo que también podemos destacar de estas pinturas tempranas es el esencialismo del sujeto, esta noción de que solo se representa una figura, sin fondos, sin paisajes, y una figura única. Además, como categoría, como sujeto categorizacional, como lo denomina este autor. No singular, no es un individuo, no es una unidad individual de esa especie que se representa, es un bisonte como concepto, que bueno, que es algo que después, con la evolución del arte y la cultura humana, se convertirá en una excepción y no en la regla. Y también, pues, nos habla de cómo las formas conocidas se perciben mejor y cómo hay un sesgo de representar la realidad. Y por último nos plantea una cuestión que no está cerrada y por tanto podemos intentar lanzar al aire nuestras propuestas, que son igualmente válidas que las de antropólogos con doctorados y demás, que es qué intentaban hacer al representar esto, qué intención tenían al representar esta realidad que percibían, porque se barajan opciones como bueno, que intentaran conocer verdaderamente simplemente un ejercicio de investigación, o intentar también valor ritualístico, valor religioso, intentar evocar la buena caza, por ejemplo. O quizá lo ponían solo porque estaba guapo, También, para decorar. también. Igual alguien vio una pared vacía en la cueva y dijo, aquí me pego un bisonte. También es otra opción. Pero bueno. De hecho, lo raro es que no haya pitos dibujados. Seguro que hay pitos dibujados. Otra cosa es que no hayan sobrevivido la misma cantidad de años. Pero bueno, también puede ser. al fin y al cabo, la antigua Roma, de todo es sabido que la parte favorita de cualquier estudiante de cultura clásica es ver las pinturas sobre pitos y demás en las paredes de las ciudades abandonadas. Sí, es que eso mola bastante, Sí, la verdad. la verdad Tengo es que ganas de ir a ver Pompeya solo por eso también. Solo por los pitos en las paredes. Sí, por Pero bueno, supuesto. vamos a pasar quizá a un autor que es un poco más fácil de entender por estar pues unos cuantos miles de años más cerca de nosotras como sociedad y como cultura, que es Robert Rauschenberg, un autor, un pintor, artista estadounidense, nacido en 1925, que bueno, es uno de los máximos exponentes del pop art y de un tipo de arte más post-vanguardista. Sí, de hecho en su obra pues vemos esa transición del expresionismo abstracto del momento al pop art, y es que fue uno de los precursores, como dices, de esta disciplina o este movimiento artístico, ¿no? Pues que incluía una estética de la vida cotidiana y bueno, objetos culturales mundanos que formaban parte de las creaciones. Y es que los artistas vinculados a este movimiento, vinculados al pop art, pues quizá no hacían una distinción tan clara como se había hecho hasta entonces pues entre los objetos artísticos y los objetos cotidianos, y lo mezclaban un poco todo ahí en una especie de un costumbrismo, digamos, temprano. Aquí es muy importante tanto el concepto de modernidad, de una época ya, pues la ruptura de que hacen las vanguardias en todo el mundo del arte, pero también conceptos de expresión cultural como el kitsch, como el valor intrínseco de los objetos, de las imágenes, sin su contexto, como descontextualizar imágenes, cuestionar el valor real o la posición real que tienen las imágenes y ponerlo todo en tela de juicio a base de eso, de esta mezcla, de esta postproducción del mundo, de esta bigarrada combinación que bueno, que lo que hace es, como bueno, en la imagen que tenemos en pantalla nosotros ahora mismo, que es crear un significado nuevo a base de la combinación y de la contraposición de varias imágenes que individualmente tendrían a sí mismo mucho valor.
Sí, y bueno, introduce elementos de la realidad dentro de la obra artística, pero sin llegar a... sin que sea una creación nueva en sí misma, sino sencillamente un traslado y que luego todo en combinación pues tenga ese valor artístico. Y así pues se introducen tanto bienes de consumo como materiales de medios de comunicación, como pueden ser pues trozos de periódicos sin ir más lejos, o incluso la introducción de personajes de la propia realidad, como vemos en el ejemplo que tenemos en pantalla con John F. Kennedy en un collage. Y es que no podemos separar la obra de este artista, que tiene lugar durante varias décadas, pero encuentra su punto álgido en los años 60 de su contexto, de un contexto de cultura de masas, de comunicación masiva, sobre todo por parte de la televisión y de la imagen, de la imagen emitida y demás, y sobre todo del contexto político en el cual se desarrolla, que es pues, precisamente la Guerra Fría. Y todas sus complejidades que van creando una serie de imágenes con gran impacto que, como decimos, se van superponiendo unas con otras y crean un significado que es mayor y sobre todo distinto que la suma de sus partes individualmente, y es un poco a lo que juega este artista. Lo cual representa además también esa inseparabilidad y esa conexión entre las experiencias del arte y de la vida, y cómo pues se influyen la una en la otra. Claro, también además, pues, como decíamos, el cuestionamiento que llevan a cabo estas posvanguardias es un poco de la posición del arte en la vida cotidiana, porque pues hasta el siglo XIX el arte había sido algo reservado, o al menos había una clarísima distinción entre el arte, entre la cultura popular y lo folclórico, y el arte elevado reservado a las élites económicas y políticas y religiosas de cada época, mientras que en el siglo XX ya estas líneas empiezan a difuminarse bastante más. Se crea un arte de consumo para el consumo de las masas que, bueno, tendrá sus muchos problemas y muchas cuestiones y muchas implicaciones morales y filosóficas, pero desde luego es, en cierto sentido, una democratización de la experiencia artística. Sí, ese cotidianismo, ¿no? Inundando un poco pues precisamente la creación artística y arrebatándosela quizá a las élites. Pero bueno, ya que hemos comentado un poco esta subversión del arte, vamos con un arte un poco más clásico, que parece en el que la obra no está tan cuestionada como sí misma, sino que cuestiona la propia realidad. O sea, hablamos de Escher, de este famosísimo artista nacido en los Países Bajos en 1898, si no me equivoco, que bueno, lo traemos porque a pesar de la amplitud de su obra, tiene una serie de grabados y de dibujos y de imágenes que lo que hacen es cuestionar la realidad en tanto que espacio físico. Y si el pop art bebía de la realidad y se nutría de ella para dar pie a las creaciones, pues Escher busca la inspiración en su propia mente. Se recluye en su cabeza, y ahí pues las ideas le van bombardeando, se le van apareciendo, y de ahí es del hilo de ese hilo es del que tira para dar rienda suelta pues a sus aficiones realmente, porque al final también este hombre plasma mierda que le mola y punto. Sí. Y bueno, hacer sus creaciones realmente y tergiversar la realidad a su antojo en sus grabados. De hecho, Escher un poco lo que hace es sustituir la realidad de la lógica física material del mundo en el que de hecho habitamos, por desgracia, bueno, iba a decir por suerte o por desgracia, pero seguramente por desgracia, sustituirlo por una lógica visual, una lógica que se rige simplemente por la perspectiva, por el punto de vista, por el POV, como lo llaman ahora los chavales, y que bueno, que básicamente lo que hace es crear construcciones imposibles como la que tenemos en pantalla, pero bueno, otras tantas, como la cascada o relatividad, que pues eso, crean realidades imposibles, pero que visualmente tienen un sentido al menos de flujo visual. Sí, bueno, se aleja de la representación tradicional de la realidad para representarla un poco como le sale de los cojones, básicamente, y distorsionarla y tergiversarla sencillamente, y jugar un poco con ella, ¿no? Y lo guay, lo que más me flipa de Escher es sencillamente eso, que no transmite o no pretende transmitir ningún mensaje o ningún sentimiento, sino que sencillamente pretende jugar. Y el mensaje de la obra es bro, mira qué guapo. Sí, básicamente. Y aprovechar, pues eso, la plasticidad de la realidad, la plasticidad de los espacios, ¿no? Y los efectos visuales. Y bueno, pues crear perspectivas y figuras imposibles, crear trampantojos un poco, y
Y eso está, no sé, es que me mola mucho, sencillamente. Jugar, pues siempre está guay. Sí, pero algo que me gusta particularmente es que, bueno, en cierto sentido sí que es un poco un trampantojo, una pintura con truco, pero lo que mola particularmente de Escher, en contraposición con otros trucos visuales o efectos ópticos y demás, es que nunca hay un momento en el que te des cuenta, nunca rompes la ilusión que ha creado, sino que por mucho que lo mires sigue existiendo, sigue teniendo este mismo flujo, porque está todo cerrado y además se relaciona con algo que es un patrón de este tipo de obras, que son los ciclos, los círculos, los uróboros, ¿no? De visuales en los cuales se crean flujos para la mirada que acaban siempre donde empiezan y por tanto nunca hay un punto en el que la obra se acabe, sino que si sigues con la mirada la información o el camino creado por la perspectiva forzada, siempre va a tener este valor de subversión de la realidad y de distorsión de la misma, pero siempre va a ser funcional. Sí, además, pues eso, como decíamos, juega con distintas cosas, que sí con los ángulos, que sí con la gravedad, que sí con perspectivas, tal, y se cimienta realmente sobre unas bases sólidas como puede ser la geometría imposible de Penrose y varios de sus descubrimientos. O sea que no es algo que esté construido sobre el aire. No, pero bueno, ya que hemos tratado un poco la mayor subversión, la mayor destrucción de la realidad tal y como la conocemos, vamos con el realismo absoluto, vamos con algo que coge la realidad tal cual es e intenta plasmarla con la mayor fidelidad posible, si es que esto es posible siquiera decirlo así. Hablamos de, por ejemplo, como podríamos hablar de muchas otras, del Abrazo, de Juan Genovés, una obra pues eso, de escultura y posteriormente también de fotografía y pintura, pero sobre todo de escultura que intenta eso, plasmar una realidad, algo material y algo con la mayor verosimilitud posible. Sí, esta obra es un representante, ¿no? del realismo social, que al final, pues bueno, es un movimiento artístico, como bien sabemos, que hace énfasis precisamente en alguna problemática social, pues desde el arte. Y es que, como vemos en este Abrazo de Genovés, pues se representa a un grupo de personas y, bueno, las víctimas de la matanza de Atocha del 77, etcétera. Al final es un poco, pues eso, señalar con el dedo, ¿no? Y poner la lupa sobre un suceso, sobre un acontecimiento que conmocionó a una población. Porque el arte, sobre todo el arte realista, tiene una relación muy estrecha y muy interesante con la realidad en la que vivimos. Al fin y al cabo es eso, si representas un abrazo estás de cierta forma manifestando o pidiendo o intentando que la realidad se acabe asemejando al arte en esta relación simbiótica que tenemos entre nuestra sociedad y las cosas que representamos, ¿no? Que al fin y al cabo lo que hace, yo creo, es fijar, en este caso, lo que queremos preservar, la parte porque, bueno, al fin y al cabo, la matanza de Atocha evidentemente fue algo trágico, fue algo traumático para la sociedad civil de la época, pero un poco lo que hace esta obra es coger la parte positiva, la parte que queremos preservar y al fijarla en piedra, al fijarla en un material que no solo es extremadamente resistente, sino que además toma espacio físico, lo que hace es intentar que se quede en la sociedad, que se quede en las calles, por así decirlo. Sí, trata de aprovecharse de la influencia que puede llegar, la potencial influencia, ¿no? del arte sobre la realidad y pues tener un compromiso político y un compromiso social que trate de exprimir al máximo esa cualidad del arte. Bueno, yo aquí quería hacer una tangente muy breve o más larga, depende de si tienes algo que decir, que es un poco la realidad la relación entre fotografía y pintura, ¿no? Como después de la creación de la pintura, de la fotografía, la pintura ya no sirve de nada que la pintura sea fotorrealista, no sirve buscar la mayor fidelidad de la expresión de la realidad y después la relación que puede haber entre una representación totalmente fiel y otra que simplemente busca expresar una verdad posterior. No sé si me hace preguntarme si verdaderamente hay algún valor o es el único valor que puede tener el arte de representar la realidad con mayor fidelidad. No, yo creo que ahora mismo en realidad tanto la pintura como la fotografía, a pesar la fotografía de capturar la realidad inevitablemente, tiene también potencial, ¿no? O te puede permitir también tergiversarla a tu antojo. Entonces, al final, creo que no es tan distinta una disciplina de la otra y no se pueden
comer la una a la otra, sino que realmente aportan lo mismo. Sí, quizás era una discusión más de finales del siglo XIX, pero bueno, creo que es algo que es interesante comentar. Pero bueno, ya que hemos comentado todo esto, vamos a dejar a un lado por un momento las imágenes, al menos las imágenes representadas, y vamos a por palabras que evoquen imágenes, pero bueno, como todas las palabras tienen esta capacidad, pues tampoco es una excepción. Vamos de nuevo con esta obra que aquí gusta tanto en este programa, que es La belleza de lo sencillo, de Paco el Mago. Y bueno, vamos con el poema número 18, concretamente, que voy a proceder a leer. No parpadeéis, que lo perdéis. Si lo piensas, en ningún momento no hacemos nada que no sea reaccionar a la realidad, incluso cuando la realidad somos nosotros. Ya está. Muy breve, como vemos. Sí. Pero bueno, da que pensar, ¿no? Nos pregunta, pues eso, si todo es realidad o nos hace plantearnos, a mí personalmente, cuál es nuestra concepción de realidad y por qué entendemos la realidad como algo ajeno a nosotros, como algo que está ajeno a nuestra subjetividad, a nuestra individualidad. A mí me evoca sencillamente la imposibilidad absoluta de escapar de la realidad, que también me parece como me parece como la representación del materialismo más salvaje, en el sentido de que pues asegura que absolutamente todo lo que nos rodea e incluso lo que está dentro de nosotros es parte de la realidad y estamos en contacto y estamos interactuando permanentemente con ella y estamos condenados a seguir así durante toda nuestra existencia. Buen motivo para querer cambiar la realidad, porque claro, podemos pensar a priori que sí, que el hecho de que estemos anclados a una realidad material es algo negativo, pero claro, esto es solo negativo si aceptamos que no tenemos ninguna capacidad para hacer que la realidad sea como queremos, lo cual es algo que se puede matizar bastante, pero sí, es Vaya que sí. la situación en la que estamos es la del cinismo de esta época, de esta era, en la que pues parece que estamos anclados o que la realidad material es un castigo, porque en fin, el mundo material ahora mismo es una mierda, pero que también la reacción no debe ser el escapismo, porque como nos dice Paco el Mago, no podemos escapar de la realidad y si lo hacemos es solo a través de la muerte, lo cual creo que tampoco es algo que debamos buscar activamente. Así que, bueno, la alternativa que nos queda es cambiar la realidad, que también es algo que es posible. Sí, y eso nos lleva un poco también a pensar, pues eso, que como nunca vamos a conseguir tomarnos un descanso de la realidad, como siempre vamos a estar en contacto con ella y vamos a tener que sufrirla o que interactuar con ella permanentemente, pues por lo menos vamos a intentar trabajar porque sea lo más cómoda posible, ¿no? Y es que lo más cercano, nos dice ya Paco el Mago, que bueno, lo más cercano que podemos tener a una evasión real, a un escapismo real, es recluirnos en nuestra propia mente. Pero ¿qué pasa? Que nuestra propia mente es parte de la realidad. Y que nuestra mente está compuesta de realidades un poco digeridas por nuestro cerebro, que tampoco es nada completamente ajeno. Pero sí, además, eso, yo entiendo que nos está cuestionando esta sensación que tenemos a través de la cultura occidental y sobre todo desde la Ilustración y el humanismo y demás, de que nosotros como individuos estamos separados de la realidad, que no formamos parte de ella o que no nos sentimos como parte, como por ejemplo de un caso muy claro de la naturaleza, mientras que nosotros somos naturaleza, somos vida y formamos parte y nuestro cuerpo, nuestra mente, todos nosotros somos parte de la realidad y por tanto no podemos sentirnos separados de ella porque al fin y al cabo somos lo mismo. Sí, somos la misma mierda y además estamos condenados... Disculpad. Estamos condenados también, como todo elemento de realidad, a desaparecer en algún momento. Y por último, pues el típico pensamiento quizás ya sí existencialista y sí de metafísica, ¿no? De cómo todos son reacciones a la realidad, todos son consecuencia de la realidad y por tanto todo el universo infinito sería pues una reacción en cadena a partir del primer suceso original que sería el Big Bang. Y luego ahí, a partir de ahí todo es química. Todo. Y en fin, con esta rayada mental nos vamos a otra obra que probablemente tenga la intención o al menos la capacidad o al menos intente hacernos pensar un poco sobre la realidad, en todos sus aspectos. Que es, bueno, la narrativa, una de las narrativas más famosas de la universidad, que es La caverna. Esta alegoría que se plasma en el banquete de Platón
y que, bueno, con miedo a ser bueno, el principio de curso de cualquier clase de filosofía entre cuarto de la ESO y primero de bachillerato, pues vamos a intentar hincarle un poco el diente a esta alegoría. Sí, bueno, todos la conoceréis probablemente. Esta representación de la humanidad, ¿no? Que solo ve las sombras y que ha de, pues de liberarse un poco de las cadenas para poder salir y experimentar pues otras ideas y acceder a la que juraría que es la idea de la verdad. De la verdad, sí. Es que nunca es de la verdad, de la belleza. Estoy muy cansado de la caverna de Platón, sinceramente. Pero bueno, sí, habla de eso, de experimentar, ¿no? La realidad siempre condicionada por nuestra percepción y de cómo no tenemos acceso a la realidad pura que sería. ¿Debería la gente blanca superar a Aristóteles, Platón y Sócrates? Abro debate. Yo digo que sí. Pero bueno, sí, el caso es que sí. Yo creo, si recuerdo correctamente también, es la idea de verdad, porque al fin y al cabo se trata de un modelo epistemológico. Se trata lo hemos traído porque se trata de una forma de entender nuestra relación con la realidad a través del conocimiento, de la forma que tenemos los humanos de comprobar que la realidad que tenemos delante es constante, intentar entenderla. Y pues es todas estas metáforas individuales como son las sombras como fantasma de la realidad, el fuego como la luz de lo que sea que represente, que tampoco vamos a entrar aquí en detalle porque evidentemente hay como varios millones de tesis doctorales acerca de la caverna de Platón. Pero bueno, lo que sí nos interesa es que está representando de forma muy arcaica el hecho de que los seres humanos tenemos una relación muy compleja con la realidad, en tanto en cuanto somos seres que no solo vivimos para sobrevivir y que no nos conformamos con la supervivencia material de tener el estómago lleno y un sitio donde dormir seguros, lo cual es probablemente un error evolutivo, pero bueno. Estoy muy de acuerdo con eso. Y necesitamos comprender el mundo que nos rodea. El primer error del hombre fue el desarrollo de la razón. Sí, totalmente. Totalmente, 100%. Ese fue el pecado primigenio, ¿no? Efectivamente. Es que, ¿por qué a un pez se le ocurre salir del agua en algún momento, tío? Ya, en fin. En fin. La caverna de Platón nos plantea pues esa imposibilidad de acceder sin mediaciones a la realidad pura, a la realidad en sí misma, la realidad primigenia, ¿no? Y a mí esto me lleva a pensar realmente en que, joder, si estamos, o sea, nuestra relación con la realidad está mediada por nuestra percepción, realmente hay una inexistencia virtual de esa realidad primigenia, de esa realidad pura, y nunca vamos a poder acceder. ¿Qué coño me importa que exista siquiera una realidad? Me da igual, no quiero pensar sobre esto, es que no tengo ninguna necesidad porque no va a valer para absolutamente nada. Cancelamos la realidad, ahora no nos interesa. No, pero además, no sé, nos da ¿Qué pensar? Nos da que pensar, nos ofrece ideas interesantes sobre si la realidad... Bueno, al menos esta representación parece dar por hecho que todos los humanos percibimos la misma realidad, cuando esto objetivamente no es cierto. O sea, podemos estar de acuerdo en que, bueno, a nivel pragmático, sobre todo, es muy útil aceptar que todos percibimos la realidad de la misma forma, pero ejemplos como la gente daltónica, por ejemplo, nos dice que la realidad no es una, ni mucho menos, que hay algo material, pero que nosotros no estamos percibiendo lo material, estamos percibiendo lo material filtrado por los 5 sentidos que tenemos, claro, por nuestra racionalidad, y que de hecho pues es fácil ver que literalmente todas las especies de seres vivos perciben la realidad de forma distinta de nosotros, algunos con sentidos que nosotros ni siquiera concebimos. Claro, y por eso no hay una realidad como tal, realmente. Porque todo esto, o sea, todas las realidades están mediadas por esa percepción. Con lo cual, si no existe esa realidad, ya como que esa idea del sol, ¿no? en la caverna de Platón, pues tampoco tendría mucho sentido. Porque nunca, o sea, es virtualmente inexistente. Porque nunca nadie va a poder acceder a ella. Con lo cual, ¿por qué debería importarnos a estas alturas? El sol no existe, nos han engañado. Sí, y bueno, también no solo ya como ejercicio, o sea, como reflexión sobre el propio mundo, sino como metafísica, podemos hablar de cómo es uno de los primeros intentos de plasmar a través de la alegoría el conocimiento de la humanidad, que también está relacionado con la realidad, ¿no? De cómo intentamos reducir la realidad infinitamente compleja a metáforas, a
a símbolos que los humanos tenemos más cercanos, pues igual el concepto abstracto de la realidad no nos es tan familiar como nos lo es un prado abierto en el cual vemos el sol, y el concepto abstracto de la verdad no nos es tan familiar como el sol que vemos cada mañana. Por lo que sea, son cosas más asequibles. Y por último, decir que la caverna de Platón durante toda la temporada fue un meme exquisito. Es cierto. Hay que decirlo todo, que los méritos no se acaban con Platón, que a la gente, la comunidad, el fandom de Platón también ha aportado lo suyo. La comunidad que ha arrastrado después, ¿no? Pero bueno, esta es una obra que obviamente tiene profundas repercusiones que bueno, podemos notar en todas partes, pero sobre todo podemos notar hemos querido destacar su efecto en obras de ciencia ficción temprana, sobre todo del ámbito de la cibernética, del ámbito de la creación de realidades simuladas, precisamente por el tema que estamos hablando. Y bueno, uno de los ejemplos que queremos traer a colación es Simulacron 3 de Daniel Francis Gayual, que vaya apellido de mierda, pero bueno, respetamos. ¿Qué es una obra? Francis Galuch. Tampoco era... Bueno, whatever. Pero bueno, es una de las obras más tempranas sobre simulaciones de realidades artificiales. Sí, bueno, de hecho es del año 1964, que bueno, es verdad que en esa época pues empezaba la ciencia ficción a plantearse estos temas, ¿no? Y bueno, pues eso, a dar pie a un montón de obras al respecto. En Simulacron 3 bueno, la premisa es que se crea una ciudad, ¿no? En un simulador virtual, pues creo que es para hacer encuestas o una movida así, no sé. Es que no me he querido quedar con eso, la verdad. Porque lo importante es que son impulsos electrónicos, al final los habitantes de esta ciudad, ¿no? Que no se percatan precisamente de que son impulsos electrónicos y de que no existen como tal y solo son pues piezas en una máquina, como quien dice. Excepto uno de los habitantes, que es plenamente consciente de su condición. Yo sí que destacaría, al menos, o si me interesa, el hecho de que, bueno, es un simulacro con objetivos de comodificar el pensamiento humano para beneficios, que sí creo que era para hacer encuestas y demás, pero es eso, es el potencial que tiene el simulacro, la realidad simulada para crear distopías, ¿no? Evidentemente no hace falta que siquiera creo que mencione Matrix, por ejemplo, pero vamos, igual que la película comentaremos después, como el hecho de que cedamos a la mediatización, a que un sistema tecnológico al servicio de otra gente medie entre nosotras y la realidad, da mucho pie a distopías, como puede ser esta misma, en la cual pues el pensamiento de los seres humanos que habitan este mundo se utiliza para intereses ajenos. Yo por eso lo quería ignorar, porque esto de las encuestas no me parece que esté tan lejos de la realidad. No, claro, sí, pero igual que todos, así la ciencia ficción lleva prediciendo la realidad mucho tiempo, pero sí. Y qué miedo. Y qué miedo. Pero bueno, sí, tenemos Matrix, que es un ejemplo exageradísimo, tenemos el Congreso, como lo veremos a continuación, tenemos infinidad de ellas, tenemos, yo qué sé, Total Recall de Verhoeven, en la cual pues también se nos cuestiona por completo la realidad absoluta, en fin, que hay infinidad de estos ejemplos, porque sí, al fin y al cabo es una perspectiva aterradora, sobre todo como cuando nos damos cuenta de que, como siempre, la distopía está más cerca de lo que pensamos y es que no está ocurriendo ya. Sí, desde luego. De hecho, es que probablemente vivamos en una... Bueno, sí, probablemente es que vivimos en una distopía, pero quizá en la peor de las distopías. Vivimos en la distopía más aburrida. Sí, es que precisamente es eso, que cuanto más suave es una distopía en ficción y más cercana la vemos o sea, más potencialmente real la vemos, más aterradores. Pero también es verdad eso, que joder, ya que estamos viviendo una distopía, ya que estamos abocados al colapso y al apocalipsis, por lo menos que sea algo un poco más exagerado, más guapo, más movido. Es cyberpunk sin la estética cyberpunk, que es lo único que hablo de cyberpunk. Pero bueno, el caso es eso. El Simulacron 3, así como todas las obras posteriores, juegan mucho con la idea del solipsismo, de que el ser humano, en tanto que persona que vive en una simulación, o si acepta que su cerebro pierde el contacto directo con la realidad, que hasta ahora al menos podemos asumir que tenemos, aunque sea un poco arriesgado. Si aceptamos que perdemos eso, no podemos dar por hecho, no podemos volver a confiar en el hecho de que exista gente a nuestro alrededor que no sean creaciones de nuestro propio cerebro. Porque tú no eres una creación de mi propio cerebro, ¿no? Nunca lo sabrás realmente. Nunca vas a poder tener la certeza de si lo soy o no. Pero bueno, voy a actuar en buena fe y voy a asumir que eres real.
a mí esto es que me lleva a pensar realmente en que si la autoconciencia implica ser real, precisamente, implica esa realidad, porque uno de los habitantes, como decíamos en esta novela, es autoconsciente de su condición, pero eso implica que sea real o sigue siendo pues una imagen o una realidad paralela creada pues un poco a imagen y semejanza de la realidad de quienes han puesto en marcha este experimento o este ordenador, esta simulación, que además tienen una potestad sobre su destrucción y modificación, cuando quizá no debería ser así. Precisamente depende de cómo respondamos a esto, de si la autoconciencia implica o no implica la realidad. Además, aquí hay una intersección que me parece muy interesante entre pues todos estos tropos cibernéticos de que hay un glitch en la Matrix, de que hay una persona que no acepta el sistema, a la que no es posible someter al sistema, y la noción de capacitismo, ¿no? De cómo esta persona en muchas de estas obras se representa como alguien a quien el Estado, por medio del medicalismo, intenta tildar de loco. Y toda esta relación que hay complejísima y en la cual no soy la persona ni mucho menos más adecuada para meterme entre la realidad de una persona neurotípica contra la realidad de una persona neurodivergente, y que la única diferencia empírica, si algo así puede ser empírico, que hay, es que una está aceptada por los poderes principales, hegemónicos de la cultura en cuestión, y otra no. Y esa es la diferencia que puede haber entre una persona que consideramos que sufre esquizofrenia y una persona que consideramos que es neurotípica. Totalmente. Y además de todo esto, nos introduce también esta novela un concepto, ¿no? No sé, una posibilidad, una idea de que haya mundos virtuales dentro de mundos virtuales, como una muñeca matrioska, porque si entendemos que se puede acceder en un momento dado, ¿no? a esa simulación de la realidad, pues muy fiel y muy conseguida, muy lograda, eso implicaría, la existencia de esta implicaría que nuestra propia existencia puede ser lo mismo. Y ahí pues como que se iría creando un bucle entre realidades de mundos virtuales dentro de otras, de realidades dentro de otras, sin fin. Creo que vamos a retomar un poco más adelante la noción de simulación y cómo todo esto, esta idea de que si existe una simulación, existen por definición infinitas. Pero bueno, por ahora vamos a quedarnos un poco más con la parte de distopía y vamos a hablar de un cortometraje titulado La Jetée, que pues precisamente, como decimos, nos presenta un mundo distópico, un mundo de futuro casi apocalíptico, que sucede tras la ficticia, por ahora, Tercera Guerra Mundial, que arrasa la superficie terrestre y que sume a todo el mundo en el escapar de la radioactividad. Y bueno, para ilustrarlo, antes de seguir yo haciendo mi breve sinopsis, vamos a escuchar un fragmento. Départ à destination de Rome. Vol à Italia 333. Embarquement. À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Bueno, en La Jetée se nos plantea un experimento realmente después de esta Tercera Guerra Mundial, en el que los sujetos pues viajan por sus sueños hacia el pasado, pero también hacia el futuro, y acceden pues a esta especie de realidad paralela desde el onirismo en cierto sentido. Tenemos aquí un profundo subtexto político en el cual, pues, de forma sutil y sin mucho bombo, se nos da a entender que tras una guerra mundial que ha implicado armas nucleares y demás, el bando que ha ganado es pues claramente un bando autoritario, seguramente de algún modo fascista. Además se relaciona mucho con esta Francia en la cual hubo una ocupación nazi, en la cual se llevaron a cabo experimentos, y precisamente lo que hace este bando ganador es lo que hacen todos, lo que hizo sobre todo el Tercer Reich, de utilizar la ciencia sin ningún tipo de escrúpulo humano en campos de supervivientes a la guerra, de prisioneros políticos, para desarrollar
técnicas para desarrollar armamento de guerra. Pero en este caso, el giro que hay es que lo que se desarrolla no es armamento como tal, no es para una guerra física como lo entendemos normalmente, sino casi metafísica, porque lo que se intenta es indagar en los sueños de la gente y buscar una forma de acceder a un mundo en el cual no ha ocurrido esta hecatombe y por tanto se puede todavía utilizar la victoria bélica para construir algo que no sea solo un páramo de tipo Fallout. Sí, es un intento de articular la realidad, ¿no? Un poco a su antojo y mejorarla sencillamente a través de estos dispositivos y acceder pues eso a una realidad más favorecedora, quizá menos violenta y menos incómoda, por supuesto. Y precisamente este esfuerzo médico, este esfuerzo psiquiátrico distópico para acceder a la mente de la gente, topa con el protagonista de esta narrativa que tiene una mente, al parecer, excepcionalmente fuerte y unos recuerdos que, por lo que sea, por intereses de la trama, podrían servir para evocar este pasado o este tiempo alternativo. Y este hombre es quien nos narra, utilizando también un narrador con voz en off y así como imágenes congeladas, nos narra un poco la historia de cómo indagan en su mente, de cómo encuentran un recuerdo concreto. Y hay un giro extraordinario de cómo pues, se presenta primero este recuerdo como si fuera desde su punto de vista subjetivo y pues varios que bueno, no voy a desvelar porque tampoco recuerdo exactamente los detalles, pero básicamente es como se subvierte el hecho de que la realidad no es fija, sino que media el sujeto y como no es como nos cuentan originalmente, sino que la policía médica esta que ha indagado en su memoria ha intervenido en su pasado. Sí, bueno, se nos plantean estos recuerdos, entre comillas, falsos, sin destripar aquí lo que puede ser lo más importante del cortometraje, ¿no? Si lo veis, del mediometraje. Y bueno, es que nos plantea estos posibles recuerdos falsos en cuanto a que la percepción de la realidad e incluso de una arista de la realidad, como puede ser el tiempo, pues nos va a condicionar también a la hora de experimentar nosotros y de entender nosotros la realidad. De hecho, en la película, en el cortometraje, el protagonista llega incluso a cuestionarse la realidad y a preguntarse si no será más que una invención pues fruto del trauma, que también es una posibilidad que siempre tenemos que tener en mente, ¿no? O que siempre nos puede llegar como duda bombardeando nuestras cabezas. En el cine siempre es interesante un tropo que creo que ya hemos comentado en este programa alguna vez, que es el del narrador poco fiable. Al fin y al cabo, no estamos en literatura, tenemos que ver lo que está sucediendo y, por tanto, hacer que un narrador cuente algo que no sea del todo cierto es irrelevante, porque lo estamos viendo, lo tenemos delante, mediados por el punto de vista subjetivo del protagonista, pero al fin y al cabo es lo que tenemos delante, este ejercicio que bueno ya comenzó en el cine con este Rashomon de Kurosawa y tal, pero que tiene grandes ramificaciones, como es en este caso. Lo vemos todo desde lo que entendemos a priori que es el punto de vista del protagonista, porque además hay un narrador, en fin, todo está condicionado para que sintamos que es un ejercicio más tradicional, pero luego pues se nos empieza a cuestionar eso, si la realidad del protagonista es fiable, si nosotros como espectador podemos acceder a una realidad o solo a un fragmento de la realidad. En fin, es un ejercicio de epistemología artística, aunque me odio por decir ese sintagma nominal, muy interesante y además también tiene un elemento emocional que es algo que probablemente no parezca así leyendo la sinopsis y viendo un poco de qué va, pero el clímax o el corazón de la narrativa es un recuerdo que tiene profundas implicaciones emocionales. Sí, desde luego, sin llegar a destriparlo, cabe destacar esa cualidad. Y nos lleva a preguntarnos también, incluso relacionándolo con el mito de la caverna de Platón, ¿no? ¿Cómo podríamos quizá entender que el presente, que esa realidad después de la Tercera Guerra Mundial, etcétera, pues sería el interior de la caverna, ¿no? Mientras que esa interacción con una mujer en los viajes a través de sus recuerdos, pues podrían ser la representación de esa idea del sol una vez abandonas la caverna. En fin, todo muy metafórico, todo muy simbólico y todo muy recomendable. De verdaderamente un corto que sí que aporta bastante o que es bastante rompedor. Pero bueno, ahora vamos a, como adelantábamos antes, a hablar
artículos, de un artículo concretamente que nos habla de simulaciones. Vamos a comentar un poco el artículo titulado ¿Cómo saber que no vivimos en una simulación? Si es que es posible, de Santiago Sánchez Migallón, de 2020. Y si nos plantea esta posibilidad de que sencillamente vivamos en una simulación, es porque muchas veces todos, y seguro que os ha pasado a quienes nos estéis escuchando, todos hemos tenido esa sensación de irrealidad en algún momento, de que todo lo que nos rodea pues es sencillamente una impostura y verdaderamente no existe, o existe solo en nuestra mente. Y es interesante que esto además sea una experiencia común a la humanidad en su conjunto. Yo, de hecho, recuerdo... Es que me hace gracia porque una de las veces que más he considerado esto de forma consciente ha sido gracias a un TikTok que era un poco sobre esto de repente estás fregando y te das cuenta de que existes, y el momento en el cual pues te quedas 10 segundos mirando a la nada diciendo, joder, soy una persona real, que no sé si a mí me ha pasado muchas veces, y siempre suele pasar en momentos bastante costumbristas como estoy fregando o cagando en el baño, básicamente. Y me hace bastante gracia que momentos tan existenciales y tan mundanos vayan de la mano en la vida humana. Es que qué cosas. Pero bueno, sí, nos ha hablado un poco de relación a este caso tan cercano para todos. Luego lo enlaza con nociones de gran calado, como son la posibilidad de que haya algo oculto detrás, de que exista un motivo para toda la realidad en la que vivimos, y que este motivo sea, concretamente nos dice en este caso, una simulación de una inteligencia alienígena, incluso de propios humanos que están simulando a otros humanos. Pero al fin y al cabo, de que exista cualquier tipo de voluntad, cualquier tipo de intencionalidad detrás de todo esto, porque como decíamos, todo esto viene porque el ser humano, como decíamos al principio, no se conforma con comer y dormir, el hijo de la grandísima puta, sino que tiene que entender el mundo que le rodea. ¿Qué necesidad hay? Y a menudo esto implica intentar darle un sentido lógico a un mundo que, bajo todo punto de vista, no parece tenerlo. Sí, de hecho nos habla también de la posibilidad de que exista, ¿no?, esa verdad escondida, o esa aletheia que llama, a la que no tenemos acceso realmente. Y no sé, yo esto, una vez más, me lleva a pensar de que si no tenemos acceso, ¿para qué nos vamos a rayar con estas mierdas? No hay ninguna necesidad. ¿Qué falta hace? Abolición de la filosofía. Pero sí, además es interesante cómo, creo que se menciona este propio texto, o si no, de mi cosecha, pero relaciona la simulación de la ciencia ficción, la simulación que entendemos que puede hacer una vida alienígena, un algoritmo o lo que sea, más en la época ya de la computación, en la posmodernidad, lo relaciona con la noción atemporal de Dios, de cómo es prácticamente indistinguible, al menos a un nivel muy, muy básico, que vivamos en una simulación de otra inteligencia superior, o que vivamos en un mundo creado por un Dios con voluntad y con decisiones, con un cerebro detrás, por así decirlo. Sí, y relacionado además con esta temporalidad, nos habla, por ejemplo, de cómo no tenemos la manera de cerciorarnos realmente de que el tiempo y nuestra experiencia del tiempo es la que debería ser. Y nos plantea pues cómo hay una división o una distinción entre el tiempo ficticio o tiempo procrónico y el tiempo real o tiempo diacrónico. Y es que si fuéramos una creación de un ente superior, como dices, podría haber creado la realidad, ¿no?, y haberla diseñado de forma que nosotros pensásemos que yo que sé, unas piedras pueden tener millones de años, cuando realmente igual solo tienen un par. Y de nuevo volvemos a relacionar la computación de cualquier especie, incluso la especie humana, si llegáramos al nivel de tal desarrollo tecnológico, con Dios, porque es la misma noción. Libre albedrío, que se utiliza para defenderse contra cualquier argumentación de que científicamente es imposible que el mundo se haya creado por Dios y tal. Se puede utilizar de la misma forma con una simulación. Yo qué sé, la Tierra tiene 40 y pico billones de años. No puedes demostrar que esto no sea cierto, pero puedes decir, pero ¿y si quien ha diseñado la realidad en la que vivimos ha plantado estas semillas para que nosotros la encontremos? Y claro, eso es lo que dices tú. Podemos filosofar sobre ello, pero no podemos hacer nada al respecto. Claro, y entonces, pues, ¿para qué lo vamos a hacer, no? ¿O qué ganamos con ello? Pero bueno, también nos plantea otras posibilidades, como que seamos un sueño muy largo de algún otro ente. Ojalá, también te digo, vaya fantasía. Ojalá que se despierte, quiero decir. Pero sí, además, necesitamos siempre algo de fe, porque precisamente
por mucho que confiamos en la ciencia como algo empírico, a nivel pragmático lo es, pero a nivel un poco más amplio, a nivel un poco levantando la vista al mundo en general, necesitamos tener fe en algo. Si no es en Dios, tendrá que ser en la ciencia, porque si no tenemos fe en, yo qué sé, en que podamos cerciorarnos de que existimos, en este Descartes tan trillado de que pienso luego existo, si no tenemos ni un mínimo de certeza y si vivimos pensando constantemente que no existimos, perdemos ya no solo el significado, pues el significado religioso que ya muchos de nosotros hemos perdido, el significado artístico nos aporta mucho en este contexto, necesitamos algún tipo de significado científico, de narrativa científica, porque si no, pues tenemos que aceptar el existencialismo más absoluto y no me parece algo muy agradable en el día a día. No, sí, porque hay que encontrarle cierto sentido a la vida, ¿no? Supongo. Pero es verdad que, joder, esa incapacidad de conocer más allá de lo observable realmente o de conocer otras realidades, pues implica que no podemos saber nada con certeza y precisamente pues nos empuja a todas estas dudas. Y es que una potencial, ese potencial diseño de mundo del que hablábamos y esa potencial implantación de recuerdos o de creencias a través de esas semillas que mencionabas, nos hacen no poder estar seguros de absolutamente nada, pero no estar seguros de nuestra propia existencia es una mierda. Porque además comenta ya hacia el final del artículo una noción que es bastante famosa en pues, círculos tanto de frikis pedantes como de interesados en la cibernética, que es esta idea de que es más probable que vivamos en una simulación a que no lo hagamos, porque como decía antes mi compañero, sí existe la capacidad de simular, sí existe la capacidad de hacer un mundo simulado a través de la computación. Lo bueno que tiene la computación es que es infinitamente replicable, solo código. Multiplicarla sería muy fácil. Entonces sería, quizá habría limitaciones en términos de capacidad computacional y demás, pero al menos en términos de conocimiento y de inteligencia y de la capacidad digamos, científica para hacerlo, sería igual de fácil hacer 100 simulaciones, que sería hacer 1000, que sería hacer 1000 millones, y por tanto tenemos dos opciones: o aceptamos que no existe ninguna simulación y por tanto esto no es posible, no es posible crear simulaciones de vida humana o de vida compleja, o aceptamos que es posible, que es una posibilidad que en algún momento hay, y si lo aceptamos, las posibilidades de que nosotros seamos la primera especie en hacerlo y por tanto seamos la no simulación son infinitamente inferiores a que nosotros seamos una de las simulaciones posteriores. Sí, ese es el problema, que en el momento en el que reconocemos, ¿no?, o entendemos que es posible una simulación, la existencia de una simulación dispararía las posibilidades de que viviéramos precisamente en una simulación. Pero también es verdad que estas simulaciones al final se regirían por operaciones matemáticas y entonces, bueno, siempre queda la posibilidad de aferrarnos a un clavo ardiendo, ¿no?, y decir que las imperfecciones de la propia realidad, pues que quizá podríamos entenderlos como bugs, si no, pero sí, esas imperfecciones o incluso los deseos o las emociones que podríamos entenderlas como irreplicables, nos llevan a pensar que no vivimos en una simulación, que no es el caso. Claro, porque es eso, no es que podamos demostrarlo, es que queremos tener fe en que hay algo de la vida, sobre todo de la vida sintiente y sobre todo de la vida sintiente con un desarrollo cognitivo a nivel humano, que es irreplicable, que no podemos simplemente crear un código que sea lo suficientemente complejo como para replicarlo. Pero eso es lo que decidimos creer o lo que queremos creer, porque no hay una forma de demostrarlo con nuestro desarrollo científico contemporáneo. Y bueno, ya un poco saliéndonos del terreno de la ciencia ficción y volviendo a la realidad un poco más concreta y sobre todo más cruda, aunque Bastante más cruda, vamos a hablar de la relación que hay entre dos grupos de personas, que son los adictos, los exadictos más bien, y los niños, los infantes, con la realidad. Y de nuevo, alerta de contenido, por si alguien no quiere escuchar hablar de drogas o de adicción a las drogas, porque vamos a tocar el tema ahora. Sí, bueno, nos hemos leído un par de papers científicos para poder hablar de esto con un mínimo mis credenciales, de un par de papers. Pero sí, vamos a hablar de un poco del síndrome de despersonalización, desrealización, ¿no? Que en exadictos pues resulta que es verdaderamente grave y es una experiencia incluso para la población general más común de lo que podríamos creer. Y es que de hecho en la población general aproximadamente un 1,5% de la población sufre este síndrome, ¿no? Y además suele despertar pues o bien en la adolescencia o bien en la
en la adultez temprana. Esta es la tercera experiencia psicopatológica más común después de la ansiedad y la depresión en el mundo en que vivimos. Y esto es verdaderamente serio, verdaderamente común, sorprendentemente. Se describe, muy a grandes rasgos, evidentemente no en lenguaje científico, se describe como estar viviendo en un sueño permanente, en un sueño constante. La sensación, perdonad, de que la realidad en la que percibimos no es algo objetivo, no es algo material, sino que está completamente determinada por nuestras sensaciones y sobre todo una sensación de enajenamiento, de sentirse completamente separado de esta realidad. Que además, como spoileábamos un poco por el prefacio de esta pequeña sección, es muy típico en niños, en gente joven y en gente que ha tenido problemas con las drogas, y por tanto entendemos que ese abuso de sustancias, que lo que hace precisamente es alterar nuestra percepción de la realidad, dejan un pozo terrible en el cerebro que hace que después de tanto tiempo sin percibir la realidad tal y como es, entre muchas comillas, hace más complicado que una vez que estás sobrio, por así decirlo, consideres que es la real. Sí, es que es un fenómeno extensible, además, ya no solo a sustancias ilegales, como podríamos creer, sino tanto a drogas como a psicofármacos e incluso a otras adicciones como la ludopatía, que ni siquiera pues modifica, ¿no? Hormonalmente la química de nuestro No son psicoactivas, cerebro, ¿no? Pero tal. sí que alteran los patrones emocionales, que también son parte de la realidad, por mucho que vivamos bajo este humanismo en el cual parece que el racionalismo y el pensamiento es lo único que tal. Las emociones son prácticamente lo más importante que media entre nosotros y la realidad. O sea que no estamos tan lejos ninguno realmente de sentir estos síntomas de la despersonalización y la desrealización, que por supuesto son realmente algo grave. Y hablando de drogas y de la relación con la realidad, me interesaba mucho un ejemplo que creo que vimos en un documental, y que de hecho creo que juntos, de gente que consume drogas sin saberlo, gente que consume drogas psicotrópicas o alucinógenos sin saberlo, y cómo, si no eres consciente de que has consumido drogas psicotrópicas, tu cerebro hace lo posible porque no te des cuenta. Es decir, no sé si lo he puesto de la mejor forma, pero sí que intenta adaptarse a esta realidad, intenta somatizar, intenta racionalizar que lo que estás percibiendo, a pesar de ser alucinaciones causadas por setas alucinógenas o por LSD o lo que sea, hace el mismo trabajo que hace con la realidad mundana, que es racionalizarla, intentar darle sentido y aceptarla como la que tenemos que lidiar, porque al fin y al cabo, si lo piensas, solo hemos experimentado esta realidad porque sí, porque es la que ha tocado, pero es tan normal como cualquier otra. Sí, supongo que en cierta medida es se activa el mismo mecanismo, ¿no? que cuando estás soñando, en el que pues entiendes que es la realidad que te ha tocado vivir y le das sentido, aunque luego lo pienses de forma racional después y te des cuenta de que no lo tenía. Pero bueno, de sueños hablaremos largo y tendido mañana, probablemente. Así que vamos a volver un poco a esta noción de despersonalización que nos hemos ido un poquito. Y es que, perdón, este síndrome, ¿no? de despersonalización, de realización del que hablamos, tiene síntomas, Diana, que podemos señalar, como son el vacío existencial, la crisis de identidad, las alteraciones de la memoria y la cognición, los cambios de humor y la labilidad afectiva, el desrealismo o el rememorar sensaciones y sentimientos ya superados. Y es que, como vemos, son pues unos síntomas quizá un poco generales o un poco difíciles de identificar. Y por esto es muy difícil su diagnóstico, porque sobre todo para los infantes es muy complicado pues dar una explicación. Precisamente por su complejidad es difícil de diagnosticar, y por tanto, bueno, sin tampoco meternos mucho más, sí que es interesante como en el mundo actual una de las patologías más recurrentes es creer que el mundo en el que vivimos no existe. Pero bueno, después de este tema tan denso nos tocará descansar un poquito. Y dar un poquito de esperanza antes para decir al menos que bueno, por lo menos en los exadictos se ve relativamente fácil de superar el síndrome pues con terapia en cuestión de 3 o 6 meses, lo cual, pues, oye, ni tan mal. Es esperanzador, cuanto menos. Pero bueno, como decía, pues vamos a dejaros con una canción que reflexiona también sobre este tema y en términos un poco más positivos, pero bueno, muy, muy interesantes. Es esta A la sombra de mi sombra, de Extrachinato y tú.
en su álbum de poesía básica de 2001, en el cual pues una voz poética dice que se está haciendo un sombrero que le tape la vista, que le impida ver lo que no quiere ver o que utiliza para bloquear la realidad. Es una forma de eso, de filtrar lo que queremos ver y lo que no. Expresa esa inconformidad, ¿no? y ese rechazo de la realidad, ese preferir no ser consciente de ella realmente, ese deseo de ocultarla precisamente usando pues el ala del sombrero para no verla. Pero nos plantea nociones muy interesantes, aparte de, o sea, más allá de esto, como que deja la puerta abierta a la reconciliación con la realidad y de hecho desea esa reconciliación, pero ve que, bueno, requiere un cambio. Es literalmente I pretend I do not see. Es literalmente si no miras no está, pero sí. Parece que un poco, a pesar de que en las primeras partes de la canción, las primeras estrofas, sí que se relega mucho en este escapismo introspectivo, en este huir hacia mi propia subjetividad y pues si te tapas la vista lo único que te quedan son tus pensamientos. Pero hacia mitad de la canción hay una rebelión, hay un pequeño momento de quiebro en el cual pues parece que la voz poética, como nosotros probablemente, se da cuenta de que esto no es viable, que no es la mejor idea y que a pesar de que la realidad sea un poco complicada, igual convendría enfrentarnos a ella. Sí, bueno, nos habla nos plantea, ¿no?, cómo este vivir de espaldas a la realidad sería egoísta e insatisfactorio realmente bueno, siente culpa, quizá. Y por esto nos dice ya hacia el final que está dispuesta a luchar esta voz poética y que necesita actuar realmente y reconoce esa necesidad de actuar para cambiar la realidad y poder reconciliarse con ella. Vamos a escucharlo en términos de, como decíamos, Extrecinato y tú.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side. I found an island in your arms, country in your eyes. Arms and chains, eyes and lines. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through. Oh yeah! Bay to sea, week to week, day to day, hour to hour. Praise, praise, deep and wide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through, break on through, break on through, break on through. Estamos de vuelta en Conversaciones y venimos de escuchar Break On Through to the Other Side de The Doors, una canción bastante más famosa de las que solemos traer, que nos habla, nos dice que rompamos lo que nos separa de la realidad, de que alcancemos el otro lado, signifique lo que signifique el otro lado, y probablemente tiene algo que ver con drogas, probablemente. Sí, bueno, nos dice que vivimos en el engaño, ¿no? Como bien decías, y que no tenemos acceso a la verdadera realidad. Nos dice que estamos en la caverna, realmente, en esta caverna de Platón, ¿no? Y nos invita realmente a cruzar la línea, o nos habla de cruzar la línea, de cruzar esa puerta, porque son de Doors, jaja, no sé qué, perdón, para descubrir precisamente pues lo que sería el sol en la alegoría de Platón. Pero sí, como decías, a través de las drogas, al consumir concretamente LSD. Sí, y bueno, podemos relacionarlo con la caverna, efectivamente, pues porque la caverna es probablemente, como decíamos, uno de las imágenes con más impacto en la cultura occidental. Pero a mí me interesa también relacionarlo con la noción del velo de Maya, que no sé si sabes lo que es, pero bueno, básicamente es una idea. Ilústrame. Es una idea de filosofía, bueno, de otras filosofías en las cuales yo no controlo, pero que me parece muy interesante, que representa sencillamente el velo que hay entre nosotros y la realidad. El velo de Maya sería la realidad tal y como la percibimos, y mientras que si, entre comillas, atravesáramos el velo de Maya, accederíamos a una relación, a una realidad más objetiva. Y también pues podemos relacionarlo con el grabado de Flammarion, en el cual es un grabado en el cual aparece una persona retirando un velo que nos separa de la realidad para acceder, bueno, en este caso, al mundo de las ideas, al mundo de Dios. A mí esto me lleva a pensar a veces en la posibilidad de que como nos sentimos cuando nos sentimos en la irrealidad, ¿no? Esa sensación de irrealidad quizás es precisamente una experimentación de como más cercana de la realidad en sí misma, y entonces me lleva un poco a pensar eso, en que la realidad esté ahí y podamos acceder, pero realmente sea una mierda y no debamos hacerlo de ninguna manera porque nos vuelve majaras. También, bueno, los momentos en los que somos conscientes activamente de que estamos en realidad son inviables, porque bueno, al fin y al cabo, si te estás distrayendo constantemente con hostia, existo de verdad, pues no puedes pensar en otras cosas, y al menos a nivel antropológico y de supervivencia no es muy útil gastar energía mental en pensar que de hecho hay algo que existe y que tú también existes. Pero bueno, en resumen, esta canción, que
verdaderamente la letra es muy simple, pero nos habla de eso, de un engaño, de estar encadenados, de vivir, tener delante imágenes mentirosas que nos mantienen en un mundo falso y que, al parecer, a través del LSD, cuestionable, pero bueno, no lo decimos nosotros, lo dice The Doors, se puede atravesar ese velo, al menos de forma provisional. No sé, probad y nos decís, supongo. En los siguientes comentarios. No, por favor, no toméis drogas, está feo. Pero bueno, vamos a dejar un poco al lado este espinoso tema y vamos a plantear una pregunta. Y es que hoy traemos una pregunta que es la siguiente. ¿Una motomami lleva la ropa fake porque es la más real? No vas a elaborar, ¿verdad? No quiero elaborar. Bueno. Creo que si estáis más o menos vinculados a la realidad precisamente, ¿no? Y pues a lo que ha ido ocurriendo en los últimos días, sabéis un poco por dónde va la vaina. Es más bien si estás tonto. terminalmente online, o sea, es un poco... Es vivir una realidad Vale, pero muy no lo concreta. quería poner así. De hecho, es curioso, porque es como... es vivir en una realidad bastante alejada de lo que consideramos realidad. Sí, de hecho, si no lo habéis entendido nada, os envidio bastante. La ignorancia es una bendición algunas veces. Sí, totalmente. Es que ya lo hemos dicho muchas veces que estamos un poco intoxicados, ¿no? por las redes. Yo personalmente esto no tenía ni idea de lo que era y era más feliz antes, es decir. ¿Verdad? Pero bueno, sí, por lo que entiendo yo, luego ya rebuscando entre los archivos de lore y demás, por lo que entiendo es un poco, pues eso, un comentario sobre la cultura y el valor económico de los objetos en relación a su valor cultural, de expresión, de contracultura y demás. Sí. O igual estoy extrapolando demasiado y simplemente... No, hombre, no, Sí. tiene Sí. criterio, no es Sí, un... Sí. Pero bueno, sí, básicamente entiendo que es un comentario sobre la autenticidad en el estilo, sobre todo en términos de la contracultura y de cómo a menudo las contraculturas, sobre todo del siglo XX, jugaban a subvertir los productos de consumo de masas y a crear estilos alternativos que no se basaban tanto en seguir la cultura hegemónica, sino en buscar el valor en lo expresivo, en la creación de grupos, de culturas, y no tanto en lo que pueda valer pues, unos vaqueros, sino en lo que representan para la comunidad, pues, para la comunidad punk, por ejemplo. Sí, y esto, bueno, lo representa de forma mucho más simplista, ¿no? O lo traduce a una forma mucho más simplista, evidentemente, hablando pues quizás de lo más observable como puede ser la ropa, como pueden ser las prendas de vestir. Y es que, no sé a ti qué te parece, pero a mí me da la sensación de que la autenticidad va mucho más allá de lo observable y que, bueno, esa autenticidad no se comprende en cuanto a sensaciones conjuntas y un poco la actitud y la energía que se desprende en general, realmente. Y que dentro de esa energía pues pueden existir lo que antes se podrían quizá entender como contradicciones. No hay realidad, solo son vibes, básicamente. Pero sí, ¿no? Y también en términos de estética, bueno, una de las teorías o de las nociones más importantes de la estética es que no importa tanto qué tienes tú como estética o qué estética hay, sino que se relaciona verdaderamente con la verdad interior, que es algo muy relacionado con la realidad. No es tanto que sea estéticamente, o sea, que sea técnicamente hermoso por la armonía o por lo que sea, sino que verdaderamente exprese algo interior de la persona o de la cultura o de lo que sea. Y por tanto, muchas de estas contraculturas, o incluso bueno, quizás no es contracultura el caso que estamos hablando, pero muchas de estas expresiones culturales que se relacionan con subvertir el valor económico de los objetos tienen mucho que ver con eso, con decir que hay una verdad que está en ese objeto, a pesar de que sea pues uno de 1.000 millones de prendas que se han hecho en masa en una fábrica de Bangladesh, básicamente. Y bueno, tenemos unas cuantas respuestas bastante breves que podemos leer. Vamos a escucharlas entonces, sí. A la pregunta, ¿una verdadera motomami lleva la ropa fake porque es la más real? La respuesta más rápida fue sí, sencillamente. Pero luego, Elaborate on that? No. Sí. No, pero luego sí que elaboré y dije, bueno, sencillamente una motomami no hace publicidad gratis, que pues está muy relacionado con el interés económico y tal. Sí, a una motomami se la suda, también muy en la línea. Una persona nos responde, la madre que os parió. Y bueno, y sobre todo pues en la misma línea, creo que no ha sido una pregunta muy controvertida, muy a favor de la ropa fake, nos dice otra persona, gastarse mucho dinero en ropa de marca es de patético, sobre todo si la presumes. Que es, pues... Estoy de acuerdo. Sí. En realidad.
viva la imitación, el valor económico es una mierda. Y con estas breves respuestas y con estas reflexiones tan interesantes, pues nos vamos a pasar a hablar de la película que traíamos hoy. Vamos a pasar a hablar de El Congreso, una película. ¿Por qué te Dilo, ríes? dilo. O congreso, o congresiño. Es que, para quienes solo nos estéis escuchando, pues aquí el amigo ha seleccionado el póster para ilustrar, ¿no? De la película de la que íbamos a hablar, pues con la versión en portugués. He de decir que ha sido completamente subconsciente, pero que a partir de ahora voy a intentar hacerlo a propósito. Bueno, Y O Congreso nos hace mucha gracia. O así que Congreso. O Congreso fue una película que estrenó Ari Folman en 2013, Pero que ¿verdad? tiene el portugués, o sea, literalmente pone solo O Congreso, solo cambia el artículo y ya no se hace gracia. Ya. Bueno, vamos a Tenemos el centrarnos. cerebro podrido Sí. por internet, lo hemos dicho muchas veces. Es culpa de esqueletillos, desde luego. Es culpa de aquel arco de wiki esqueletos. Sí. Pero bueno, centrándonos ya un poco y respetando un poquito más al director de esa película, que concretamente es Ari Folman, que es un director muy, muy interesante, que bueno, esta es su primera película rodada o producida en Estados Unidos, en lo que consideraríamos Hollywood, pero aún así es una película bastante underground, porque bueno, básicamente lo que hace es adaptar una novela de Stanislav Lem, que es probablemente el escritor, novelista de ciencia ficción más importante del bloque soviético del siglo XX, que ha sido muy prolífico y sobre todo ha recibido muchas y muy excelentes adaptaciones al cine. Y esta película además destaca por mezclar imagen grabada, sobre todo en la primera parte de la película, y animación, con una animación muy particular y muy, quizá no de la mejor calidad técnica, porque como decimos es una película sin grandes presupuestos, sin grandes alardes técnicos, pero sí una calidad expresiva extraordinaria. Sí, de hecho logra su objetivo a la perfección. Y bueno, podemos hablar un poco de cómo esa mezcla de animación e imagen real, ¿no? E incluso de técnicas mixtas, que diga, como puede ser la rotoscopia, es algo que se ha ido utilizando más y más a lo largo de los últimos años. Y tenemos como uno de los ejemplos que yo recuerdo con más pues con más expresividad y ejecutados con más acierto, como es la serie de Andan, que utiliza rotoscopia a lo largo de toda la misma, vaya. Y eso, que consigue sobre todo sus objetivos y bueno, transmite lo que quiere transmitir apoyándose en estas técnicas. Muy brevemente, la premisa de la película es que en un futuro, prácticamente un presente, un futuro muy cercano, la industria cinematográfica comienza a digitalizar actores. Spoiler, ya está ocurriendo, pero bueno, comienza a digitalizar actores y seguimos la vida una etapa de la vida de Robin Wright, la actriz que se interpreta a sí misma en esta película, y a la que le ofrecen digitalizarse como una de las pioneras en este proceso, y sobre todo desde este punto en el cual ya existe la tecnología para crear un actor digital, no solo animaciones, simulaciones, sino que se pueda animar con toda la calidad y con todo el realismo que por tanto, explotando como si fuera una persona humana, pero sin las desventajas de una persona humana, como ya entraremos un poco más en profundidad adelante. ¿Cómo son los derechos laborales? Como son los derechos laborales, por ejemplo. Pero sí, y básicamente lo que empezamos en este punto, un poco el primer punto de giro es cuando esta actriz acepta ser digitalizada, pero la película tiene dos importantes saltos temporales que nos sitúan en un punto intermedio en el cual ya hay una mediatización y ya hay simulaciones de realidad que se implantan en el cerebro de la gente a través de drogas, como bueno, luego comentaremos, y una última etapa que ya parece muy alejada de nuestra realidad, en la cual la realidad se simula por completo sin ningún tipo de contacto con la realidad la realidad física en la que entendemos que vivimos ahora. Pero en realidad esta etapa de digitalización de actores no está tan lejos de lo que podría parecer en un primer momento. Y es que tenemos casos muy cercanos realmente de películas que se han completado, por ejemplo, cuando un actor ha tristemente fallecido y no estaba acabada la película y se han incluido escenas con su persona a través de algoritmos al final, porque todo lo hace un ordenador, ¿no? Todo se hace de forma digital.
El caso más sangrante sin duda es el de Carrie Fisher, falleciendo entre las últimas películas de Star Wars y teniendo que estar pues presente, evidentemente. Y evidentemente, como no puede ser de otra manera, la compañía pionera en convertir el mundo del cine y del arte por extensión en una maquinaria industrial de producción es Disney. La compañía bueno, la compañía más family friendly del mundo, que junto a Nintendo probablemente son las más odiosas como compañía. Pero bueno, como decíamos, además, esta combinación de animación, imagen grabada y técnica mixta, como ya habiendo escuchado la premisa y no habéis visto la película, que por cierto muy recomendable, os podéis hacer una idea de cómo no es solo un proceso técnico para crear la historia, sino que el formato en el cual se va desarrollando y los cambios entre los diferentes medios, entre imagen grabada y animación, un poco nos hablan de la relación que tenemos en esta narrativa y por extensión nuestra realidad entre ficción y realidad y simulación y realidad. Y si te parece, pues vamos a ir escuchando un primer fragmento para poder ilustrar algo más de la película. We're at war, Robin. Any actor who hasn't signed in the next 6 months is dead, gone. Characters erased from the screen forever. You'll be back on all fours, begging me to sample you. And what is it that I have to do to make this happen? Nothing. Just sign. Half a day of scanning. That's it. That's it. That and you must agree never to act again. Anywhere, for all eternity. What do you mean, anywhere? No movies, no TV shows, no school plays, no fringe theater in Western Australia. Anywhere means anywhere. Robin Wright, the actress, will live and breathe within the walls of Marymount Studios. And this Robin Wright can take the money and fly off to some island in Polynesia and discover her true self. What do you say? Vemos en este fragmento, ¿no?, cómo a Robin Wright, a la protagonista, se le ofrece prácticamente abandonar su identidad y cederla en pos de un ente digital controlado al final por la empresa, por Paramount Pictures, ¿no? Y eso, realmente desprenderse un poco de la realidad y pasar a un plano en el que ella dejaría de existir como tal, o dejaría de existir al menos como actriz. Además, bueno, como ya hemos escuchado en este fragmento, hay algo muy interesante que es que le prohíbe crear, le prohíbe cualquier tipo de actuación, o sea que se entiende que le está prohibiendo expresar una realidad o crear arte para otra gente, un poco monopolizando o intentando privatizar y comodificar la capacidad humana de expresarse, que es algo que por ahora al menos no ha podido hacer, al menos de forma completa, ningún estudio en ninguna compañía. Pero sobre todo es interesante que nos sitúe en el contexto del cine, ¿no? Porque el cine, sobre todo cuando se escribió el libro en el que se basa la novela, o sea, la película, era el medio de expresión cultural por antonomasia, quizá acompañado de la televisión, pero era el medio para crear sueños, el medio para proyectar las ambiciones y los intereses y los sueños de toda la especie humana. Y por tanto, situarnos en el punto en el cual el cine se desprende de sus elementos humanos, se deshumaniza, se convierte en una maquinaria industrial, sobre todo al servicio de empresas y tal, pues qué miedo, pues nos permite imaginarnos un mundo en el cual toda la capacidad del cine para inspirarnos y toda la capacidad del cine para influirnos, que es masiva y mucho más de lo que nos podemos pensar a priori, está sin mediatizar, sin intervención de guionistas, de directores, ni de nadie, ni de ninguna persona humana, básicamente en manos de una sola empresa probablemente, o 3 o 4 empresas. Sí, subraya pues esta influencia de la ficción sobre la realidad y nos lleva a pensar precisamente también en cómo que esta influencia estuviera al control precisamente de una oligarquía o de una empresa que monopolizara, o sea, que la monopolizara en sí misma, pues sería verdaderamente devastador. Y sobre todo, bueno, nos interesa
nos presenta este personaje una situación dicotómica entre el realismo absoluto o el realismo cínico que nos presenta este productor, esta persona de dinero, este representante de la compañía, y lo que aparente o nos hace ver este personaje como una fantasía, como un idealismo. Y esta película creo que trabaja muy bien a la hora de cuestionarnos si verdaderamente el realismo absoluto, el realismo capitalista, el realismo productivo, el realismo de las empresas es verdaderamente realismo o es sencillamente una versión de la realidad que les interesa y que por tanto les interesa hacer ver como inevitable. Sí, que puede ser realmente una impostura, ¿no? de la realidad como lo es en la película o como pretende serlo, desde el control más absoluto hasta el punto de que la idea al digitalizar a Robin Wright, por ejemplo, es poder modificar su propia edad incluso y estirar pues a los actores y actrices reales y poder exprimirlos en su totalidad. Incluso eso, jugando con la dimensión temporal sobre sus cuerpos. Y es que la deshumanización del arte, como ya comentábamos, es muy importante aquí. Lo que se está proponiendo es que los beneficios de la empresa se multiplicarían por no tener que contar precisamente con el elemento humano, con lo que a la vez hace el arte, al menos antes de este cambio o en la actualidad, pero sin contar pues eso, con gente que envejece, con gente que bueno, como la propia Robin Wright, que decide cuidar a su familia, que es la elección más humana, pero se contrapone con las pérdidas que esto genera para la empresa, con una actriz que es frágil, vulnerable, que tiene momentos de debilidad, seguramente, o inferimos que por dinámicas industriales abusivas, pero que no se consideran un fallo humano, pero se consideran sobre todo una pérdida de productividad. Y eso, y sobre todo entendemos que al librarse de este elemento humano, la industria perdería a la vez, ganaría infinitamente en productividad si entendemos si lo entendemos como cantidad de películas o cantidad de metraje que se podría filmar, pero perdería un elemento humano que, bueno, luego es otro mundo si podemos aceptar que algoritmos pueden crear arte que de momento no pueden, pero no pueden a nivel masivo, pero que en este contexto ya al menos pueden crear un engaño muy, muy, muy veraz. Sí, es que plantea ideas con mucho contraste al final, porque por un lado la película nos plantea esas ideas que tú mencionabas de deshumanización y de desvalorización del trabajo, realmente del trabajo humano, pero a la vez nos dice que nos apunta en la línea de que pueda haber cierta tecnofobia, ¿no? Y que rechacemos pues esas creaciones, por ejemplo, de inteligencia artificial a las que ahora sí que podemos acceder en nuestra realidad. Si llegamos a este punto, si esto se masifica, creo que el ludismo tiene que volver, tarde o temprano. Sí. El ludismo está Muy basado, cierto. por cierto. Pero sí, y bueno, comentando también lo que decíamos antes de que la familia, del elemento de la familia, que Robin Wright tiene 2 hijos, una hija mayor y un hijo más joven, a los cuales ha decidido cuidar, apartándose un poco de su vida de actriz. Y sobre todo es interesante el caso del hijo menor, que es un personaje muy interesante porque sufre una enfermedad extraña que hace que perciba la realidad de una forma distinta. También pequeño alerta de contenido para capacitismo, no sé hasta qué punto nos meteremos en esto, pero bueno, lo que sí nos muestra este personaje con su forma particular de percibir el mundo es como no hay una forma real de la realidad, no hay una forma real, sino solo una forma hegemónica, solo una forma central o entendida como adecuada. Pero lo que hace con el desarrollo de este personaje, a través sobre todo del segundo y de la tercera parte de la película, es enseñarnos cómo pueden quedar atrás las personas más vulnerables que no pueden adaptarse a este nuevo mundo si lo cambiamos sin ningún tipo de cuidado por la vida humana. Sí, y al final pues también como este potencial cambio para ser verdaderamente efectivo, ¿no? O útil, pues debería tenernos a todos en cuenta. Pero este no es el caso. Llega el cambio a la primera parte de la película, la segunda parte de la película, disculpad, en la cual se comienzan a consumir una serie de drogas
para alcanzar una simulación de realidad, pero siempre manteniéndonos en la misma. Y vamos a escuchar un pequeño fragmento que ilustre un poco esta primera transición a el Congreso de Futurología, como lo denominaba el autor original. My friends, I came here to declare that our great scientists at the Miramount Nagasaki Labs have recently cracked the chemical formula of free choice. I, Reeve Bobs, President of Miramount Nagasaki, here declare that as of tomorrow, that genius free choice formula will be out in the market, accessible for each and every human being. Now just imagine life with no frustration. Escuchábamos a este charlatán, a este aparente jefe de una empresa que probablemente está inspirado en algunos otros que existen y que ahora hacen que este personaje parezca una parodia, o sea, bueno, en fin. El caso es eso, que intenta vender este gran avance tecnológico como algo que va a cambiar la vida de todo el mundo, y lo que intenta vender es una fórmula química que hace que las personas puedan elegir su realidad como si el mundo material no tuviese ningún efecto sobre ellos. Sí, nos plantea este contraste también de ideas, ¿no? del control ajeno y la libre elección de la realidad. Y esta libre elección, o bueno, estas posibilidades se nos plantean también en otros momentos de la película, como por ejemplo cuando le ofrecen condiciones contractuales concretas a Robin Wright para llevar a cabo esta digitalización de su persona, por ejemplo. Hay un discurso bastante sutil, pero bastante interesante sobre el poder, la agencia y nuestra relación, nuestra capacidad para alterar nuestra realidad material, y se muestra a través, además de dos símbolos que son los peces o los elementos sumergidos en el agua y los pájaros o los elementos que vuelan. Se nos muestra cómo hay una posibilidad de fingir que vivimos en otro mundo, de fingir que nuestra realidad ha cambiado, de cambiar nuestra percepción subjetiva de la realidad, que se contrapone a la capacidad verdaderamente de cambiar la realidad material que hay detrás. Y lo que está proponiendo es, evidentemente, convertir la libertad de elección, la libertad absoluta, en una fórmula química que consumir, y por tanto comodificando la libertad. Pero evidentemente, como no puedes comodificar la libertad, lo que comodifican es la experiencia subjetiva de libertad. Es muy interesante. Y bueno, decir simplemente que si os ha caído mal este tipo, no os preocupéis, lo que se oía de fondo era un tipo cargando un rifle para asesinarlo. Así que, oye, eso que os lleváis. Cierto es. Y nada, todo esto que decías también se ve, por ejemplo, en un momento dado cuando la realidad o esta realidad creada de forma artificial, reflejada en el espejo, pasa a verse pues como la realidad conocida anteriormente, ¿no? Lo cual pues representa cierta no permanencia de esta simulación, de esta realidad paralela, de esta realidad artificial creada por el ser humano. También el hecho de que durante esta parte de la película tenga lugar en un hotel, el lugar comodificado por excelencia, otros elementos como, bueno, que es un poco la evolución de los parques temáticos, como esta zona de restringida animación, y las drogas como forma de alterar la realidad, pues nos muestran cómo para un reducto de la población esto es algo real, pero cómo es algo que está muy limitado, porque al fin y al cabo nosotros solo vemos este pequeño fragmento, pero entendemos que hay mucha gente que queda fuera, sobre todo a través de un discurso que hace la protagonista, Robin Wright, en este mismo lugar, poco después del fragmento que hemos escuchado, en el que habla de cómo su hijo otra tanta gente está quedando atrás, y podemos entender que, pese a todos los discursos y toda la fanfarria vendida por este charlatán de feria tipo Elon Musk, pues nos Antes queda... lo has soltado de forma sutil, ahora ya directamente has dado un nombre. No, evidentemente Elon Musk es la persona que más se parece a este señor. No, sí, de la realidad en la que vivimos.
Pero bueno, y básicamente lo que hace es eso, dejar mucha gente atrás, pero como solo nos centramos en la gente que puede permitirse consumir estas drogas y ya está, pues parece que nos quedamos con una realidad mejor de la que en realidad tenemos. Sí, de hecho, pues existe, o sea, plantea la existencia del el otro lado realmente, y de hecho vemos a la propia protagonista saltar de un lado a otro precisamente, ¿no? Y experimentar de vuelta esta realidad que se ha abandonado. Robin Wright, decimos que se revela un poco, o al menos se revela a su manera, se revela utilizando su condición de figura, de persona famosa, de actriz famosa, aunque no sea ella verdaderamente, sino su copia digital, y lo utiliza para lanzar un mensaje. Pero esto no sirve de nada, y lo que sucede en este punto de la trama es que a esta rebelión simbólica y aparentemente fútil de Robin la sigue una revolución bastante más violenta, una revolución armada de la cual solo vemos un pequeño pedazo y no nos queda muy claro si es algo que está teniendo lugar en todas partes o solo en ese lugar, pero lo que hace es intentar rebelarse contra la realidad. Uno de los personajes dice que volvemos a ser reales, pero Robin comienza a disociar por completo en este mundo, en este momento pierde la conciencia y se despierta un tiempo después, cuando ya parece que la revolución ha fracasado y que el mundo ha llegado al siguiente punto de mediatización, que es lo que podemos escuchar en este breve fragmento. No one told me for how long I've been frozen. Could have been a year, could have been 20. Time is now a subjective matter. You decide in your mind when day breaks or when the moon fades. After a while, you probably lose the numeric calendar as we once knew it. Look at me. I'm the softest. New York is now a city of suspended gardens that reach the sky. The wild colors, they strike you full force, and the people, they're so beautiful and they're so young and radiant, exuding serenity and beauty and sexuality. There's no more ego. Thanks to chemistry, we've been redeemed. There's no ego, no competition, no violence, no war, no strong or weak. Escuchábamos a Robin Wright despertando de su trance en lo que describe como una Nueva York, perdón, se me han juntado las dos pronunciaciones, una Nueva York posterior a esta desaparición, a esta sustitución de la realidad, por esta nueva en la cual parece todo muy utópico. Nos enteramos de que se están perdiendo las referencias reales, las referencias materiales. El ejemplo que pones, los calendarios, el tiempo que bromeamos mucho con que es, o al menos yo bromeo mucho con que es un constructo social, pero aquí lo que sí que se muestra como se convierte en algo completamente subjetivo, ya no solo el propio calendario, sino la percepción del tiempo material. Y en este nacer de nuevo, en este resurgir de Robin, nos cuenta cómo el mundo ha cambiado por completo y cómo ahora todo el mundo experimenta lo que quiere experimentar. Y de hecho es muy interesante cómo a partir de este momento los personajes, muchos de los personajes que aparecen de fondo e incluso el compañero con el cual habla Robin, adoptan la forma que quieren. Y las formas que adoptan tienen a menudo mucho que ver con dos inspiraciones principales, que son la cultura pop, la cultura de masas del siglo XX, pero también del arte atemporal, de Picasso, de cualquier, de Magritte, de Matisse, de todo el arte pictórico. Toman la forma que quieren tomar, no se conforman con su imagen real. De hecho, la única persona que mantiene su imagen humana es Robin, o al menos su imagen original, mientras que todos los demás dicen que pudiendo ser un cuadro o una persona famosa, no quieren ser ellos mismos. Sí, y es que entran aquí en juego, pues por ejemplo, las nociones de una realidad paralela, ¿no? De un mundo completamente animado a través de esta recreación, ya no sé si informática o fruto de esta nueva droga, que al final pues permite una maleabilidad y una plasticidad que la realidad que conocemos no permite. Y por otro lado pues entra en juego también la idea de una creación inconsciente, de que todo esté en nuestra mente y nuestra mente tenga la capacidad de
modificar las sustancias y modificar la esencia de los elementos de una forma que ni siquiera es deliberada o que ni siquiera está premeditada, que no está pensada de antemano, sino que es relativamente natural. Siguiendo en la línea de la que comentábamos en la segunda parte sobre el libre albedrío, el deseo cumpliéndose a través del propio cerebro, simplemente por la voluntad de que algo se cumpla, nos ejemplifica la película con este personaje con el que dialoga Robin, representando o haciendo una versión del mito del rapto de Europa, este mito en el cual Zeus adopta la forma de un toro para raptar a una persona, bueno, no recuerdo exactamente qué clase de criatura mitológica era, pero bueno. Una ninfa, juraría. Una ninfa, bueno, lo que sea. Y si no, vamos a hacer una ninfa y ya está. Ninfa, la ninfa Europa. Pero bueno, este mito que representa, o que esta parte del mito sobre todo, representa la voluntad y el libre albedrío de Zeus como este dios omnipresente y de poder absoluto, y cómo su voluntad... Y omnicachondo. Y omnicachondo, exactamente. Y cómo su voluntad se convierte en realidad. Es decir, si Zeus quiere raptar a una ninfa, la rapta y punto. Y cómo pues, las personas que viven en este mundo postmaterial, por así decirlo, si quieren raptar una ninfa, simplemente tienen que raptar una ninfa, y experimentan esa realidad. Y aunque pues evidentemente es muy ambiguo y muy complejo, no nos queda claro cómo se relaciona esto con el mundo, con lo que queda del mundo material, parece ser que es algo que ocurre. Sin duda. Sin duda. Sí, bueno, realmente en esta línea ya tampoco estamos... O sea, estamos muy lejos, evidentemente, de esta realidad, pero no tanto en el sentido de que ya se empiezan a buscar las formas de que los impulsos que tenemos, o sea, que tiene nuestro cerebro solo al pensar, tengan una repercusión en códigos informáticos y puedan ser incluso capturadas de cierta forma a través de programas informáticos. Que esto, bueno, gracias a Dios quizá están empezando con aplicaciones médicas y no con movidas de este palo, pero probablemente en algún momento, o sea, tenemos que entender que probablemente se apoderen de ello para hacer cosas recreativas y cosas pérfidas y maliciosas. Una de las cosas que más me jode del capitalismo, y mira qué cosas, es que coge lo más guapo de la ciencia, de la vanguard de la ciencia, y lo convierte en distopía. ¿Verdad? Es que da muchísima rabia. Podríamos tener unos videojuegos guapísimos, pero no, vamos a tener simulaciones de control mental. Es que, en fin, vergonzoso. Da muchísima rabia, es horrible. En fin, podemos abolirlo. Bueno, en fin, un tema para otro día. Podríamos comernos a los ricos. Podríamos. Pero bueno, volviendo un poco a la película, que bueno, que no es que diste mucho de este mensaje, pero sí, básicamente lo que sucede es que se crea una realidad alternativa, se pierde, se alcanza un mundo en el cual lo que queda del mundo material se considera el otro lado, que es en el cual se ha quedado el hijo de Robin Wright, que es lo que está buscando, y al final la conclusión triste, negativa de la película es que pierde por completo el contacto. Es imposible volver a encontrarlo una vez que ya ha pasado al otro lado, por así decirlo. Y en una escena interesantísima y que yo creo que es ambivalente y que tiene muchos matices y muchas interpretaciones, Robin se reencuentra con su hijo, pero entendemos que es una alucinación, un nuevo efecto de estas drogas que le hace ver lo que quiere ver, cuando en realidad la realidad material es otra, y nos hace plantearnos precisamente si esto es satisfactorio, si esto es adecuado, si el experimentar esto de la forma más veraz posible cuenta para algo, si no es, entre comillas, real, si es que real, sigue significando algo en este punto de la película, y aquí acaba. Sí, nos lleva a pensar si esta creación inconsciente de la mente de Wright podría ser realmente su realidad. Y es que nos lleva un poco a pensar en si le podemos decir a Robin, vive tu verdad, adelante. Si para ti esto es la realidad, pues para ti esto es la realidad y punto. O no. En fin, y hasta aquí una película que da que pensar, como habéis podido escuchar, muy recomendable, está en Filmit y es una de mis películas favoritas, así que muy recomendable. Y vamos a ir cerrando este programilla sobre la realidad, que nos ha quedado bastante complejo, pero bueno, yo creo que hemos cubierto bastantes elementos de la misma. Sí, desde luego. Y para terminar, pues vamos a volver un poco al tema que hemos tratado, pues quizá, en el que quizás solo hemos metido la punta del pie, ¿no? Porque no tenemos ni puta idea, principalmente, cómo es la despersonalización y la desrealización. Tampoco es que eso nos pare a menudo, pero bueno, sí, en este caso...
Bueno, pero esta vez nos lo hemos querido quizá tomar con un poco Sí. más de cautela. El caso es que vamos a escuchar Pretty Pimpin', una canción de Kurt Weill del año 2015, en el que se habla pues de esta despersonalización, de este no reconocerse a uno mismo. De hecho, hay un momento dado en el que incluso habla de verse en tercera persona. Y bueno, de todo lo que todos esos síntomas de los que hablábamos antes, pues traducidos a una canción, habla de confusión, de incertidumbre, de pérdida de noción del tiempo. Can relate, la verdad. Y luego hace una cosa muy interesante, que es usar la tercera persona para hablar de uno mismo como si fuera Julio César, pero no por los mismos motivos. Y menos mal, también te digo. En fin, yo solo quería despedirme de este programa jugándomela, haciendo una apuesta, diciendo que sí que vivimos en una simulación, así que ya podemos ser interesantes para que no nos desenchufen y se vayan a otra. Yo os voy a decir sencillamente que viváis vuestra verdad. También. Es lo único que tengo que decir al respecto, la verdad. Así que nada, pues disculpadnos por el golpe de realidad, pero hasta aquí el programa, hemos de terminarlo ya. Lo sentimos mucho. Volvemos mañana a las 6 de la tarde en los mismos sitios de siempre, radioasis.es, el día 106.4 FM y twitch.tv/conversaciones podcast. Disfrutaremos de un episodio dedicado al sueño. Os esperamos. I woke up this morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no a Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday, then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? All he ever wanted was to be someone in life that was just like, all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. Then I woke up one morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to not comb some stranger's hair, never was my style. But I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, 'cause it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday, then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? But he was sporting all my clothes, I gotta say, pretty pimpin'. All he ever wanted was to be a man, but he was always a little too cute to be a minute under marbles lost. He was always 1,000 miles away while still standing in front of your face.